Este es un problema de flotación y se va a analizar este sistema. Es un sistema compuesto en donde se está soportando un cubo formado por latón de dimensiones conocidas. El cubo es de 6 pulgadas por 6 pulgadas por 6 pulgadas. Tiene arista que se mide en pulgadas. Y me dan el peso de este cubo de latón. El peso dice que es de 67 libras. Se entiende que son libras fuerza. Se dice que este cubo de latón se desea mantener en equilibrio bajo el agua, sujetándolo a una boya de hule espuma ligero. Una boya es un dispositivo de flotación, se usa para marcar el espacio marítimo, se utiliza para soportar objetos y está hecho de materiales de baja densidad, un material de menor densidad que el agua para que pueda flotar. O la del baño. Ajá. Y bueno, si el hule espuma tiene un peso específico conocido de 4.5 libra por pie cúbico, hay que calcular el volumen mínimo requerido de esta boya para que el latón flote. Por notación vamos a denotar F. Bueno, el libro denota F a la boya porque es de hule espuma. F viene de foam, espuma. Y el latón lo vamos a denotar por B. Son sus nombres en inglés. Latón en inglés se dice brass. Entonces el peso del latón es 67 libras. El peso específico de la boya de espuma, comentábamos, es 4.5 libras por pie cúbico. Se entiende que está flotando en agua. Voy a requerir consultar el peso específico del agua en el sistema inglés. Y bueno, básicamente el problema me pide cuál es el volumen de la boya para que este sistema se pueda mantener en flotación. Bueno, como dato adicional, lo que vamos a leer de esta tabla, esta es la tabla A del libro de Mott, Mecánica de Fluidos. Vamos a leer la densidad, o en su defecto el peso específico del agua. Aquí está en función de la temperatura. La tabla A1 tiene unidades del sistema internacional. Y bueno, en función de la temperatura desde 0 en adelante. Voy a usar la siguiente tabla porque voy a trabajar el sistema inglés. Voy a usar la tabla A2. Bueno, aquí aproximadamente el agua la podemos tomar a temperatura ambiente. No me dice a qué temperatura se encuentre, pero debe rondar temperatura ambiente. La temperatura ambiente de 25 grados centígrados en Fahrenheit debería de ser más o menos 77. Entonces puedo tomar más o menos a 70 o a 60. Noten que no cambia mucho. Por ejemplo, el peso específico del agua en libra fuerza dividido por pie cúbico ronda 62.4, 62.3 libras por pie cúbico. Vamos a usar 62.4 más o menos a temperatura ambiente. Entonces, de la tabla A2 voy a tomar ese dato de peso específico del agua. Peso específico del agua. ...62.4 libra fuerza entre pie cúbico. Bueno, recuerden que el peso específico es el peso por unidad de volumen. El peso es una fuerza. En el sistema inglés vamos a usar libra fuerza, el volumen en pie cúbico. Bueno, vamos ahí. El procedimiento de solución es muy similar a cualquier sistema compuesto. Yo tengo dos objetos. El hule espuma está sosteniendo el cubo de latón por unos cables.
Bueno, en este caso, como el sistema está estático, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre y vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Como esto está estático, está flotando, esa sumatoria de fuerzas en Y debe ser 0. Además, como hemos comentado, cuando tenemos sistemas compuestos, cada uno de los cuerpos dentro de este sistema tiene un peso y tiene una fuerza de flotación. Por ejemplo, el hule espuma tiene un peso definido, le llamo WF, F de foam, y el fluido lo empuja con una fuerza de flotación ascendente. Ahí tenemos dos fuerzas. El latón, exactamente lo mismo. Tengo un peso de latón, WB, B viene de brass, vamos a usar la notación en inglés, así se propone en el libro, y a su vez el latón está sometido a una fuerza ascendente de empuje, equivalente a FB de latón. Entonces, tengo 4 fuerzas, los 2 pesos descendentes, los 2 empujes ascendentes. Lo primero que tendríamos que hacer es establecer el balance de fuerzas. Ok. Bueno, para el balance de fuerzas, vamos a decir que el sistema yo lo simplifico de la siguiente manera. El diagrama de cuerpo libre es de la siguiente manera. Vamos a tomar el sistema como un único cuerpo, pero sujeto a todas esas fuerzas. Bueno, tengo un sistema. Las 2 fuerzas de empuje son ascendentes. Las vamos a considerar positivas. Hacia arriba yo tengo la fuerza de empuje de la espuma y la fuerza de empuje del latón. Y hacia abajo yo tengo el peso del hule espuma y hacia abajo yo tengo el peso del latón. El peso del latón es conocido. Tomamos positivo las fuerzas ascendentes, negativo las fuerzas descendentes. Entonces mi sumatoria de fuerzas verticales o en el eje Y debería de ser la fuerza de empuje del hule espuma más la fuerza de empuje del latón menos el peso del hule espuma menos el peso del latón, y esto se iguala con 0. Sobre ese sistema yo voy a trabajar. Datos conocidos son el peso del latón. El peso del hule espuma no lo conozco, tampoco lo puedo conocer porque no tengo el volumen. Las fuerzas de flotación no las conozco directamente, pero las podría calcular con el principio de Arquímedes. Entonces, bueno, de inicio esta es la ecuación preliminar que debo de resolver. Aquí los términos conocidos por ahora solamente es el dato del peso del latón, que me decía que es de 67 libra-fuerza. Entonces, ¿qué más puedo conocer? Podría conocer la fuerza de flotación sobre el latón, porque sí conozco sus dimensiones y conozco la densidad del agua y el peso específico del agua. Sí, por definición, de acuerdo al principio de Arquímedes, la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre el latón equivale al peso del volumen de agua que desplaza el latón. Vamos a calcularla. Sería, bueno, fuerza de flotación sobre el latón, le llamé F B en el latón, y es el peso del agua que este latón desplaza. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, básicamente es
peso específico del agua multiplicado por el volumen desplazado. El volumen desplazado es el volumen del latón. Entonces sería peso específico del agua por el volumen del latón. El volumen del latón yo lo puedo calcular porque sé que tiene dimensiones 6 por 6 por 6 pulgadas. Bueno, y el peso específico del agua lo leí de la tabla 2. Si no tuvieran la tabla, pueden transformar 1000 kilogramos por metro cúbico a unidades del sistema inglés, a libra dividido por pie cúbico. Entonces, leímos 62.4. Estas son libras sobre pie cúbico, fuerza entre volumen, por el volumen del objeto que es latón. Esto tiene 6 pulgadas de arista, entonces son 6 pulgadas al cubo. Y bueno, aquí necesito convertir pie cúbico a pulgada cúbica o viceversa. Puedo introducir un factor para convertir pie cúbico a pulgada o pulgada a pie cúbico. El factor es 0.083 ajá. pies por cada pulgada. Ok, sí. Se puede deducir del hecho de que un pie tiene 12 pulgadas. Necesito cancelar pie cúbico. Entonces puedo decir que un pie tiene 12 pulgadas y esto lo elevo al cubo. Ajá, 1 entre 12 elevado al cubo es ese factor. Entonces, bueno, aquí hay que calcular nada más la fuerza de empuje sobre el latón. Ok. Ajá. 7.8 libras. Y bueno, tan solo aquí podemos comparar si el peso es de 67 descendente, la fuerza de flotación es de 7.8 libras. ¿Qué significa esto? Si sumerjo el latón tan solo en agua, pesaría 7.8 libras menos. Esa es la fuerza de flotación del latón. Regresando a la sumatoria de fuerzas, comentamos la sumatoria de fuerzas en Y, era la sumatoria de las fuerzas ascendentes, la fuerza de flotación sobre la espuma, más la fuerza de flotación sobre el latón, menos el peso del latón, menos el peso de la espuma. ¿Qué conozco aquí? Yo sé que el peso del latón eran de 67 y acabo de calcular la fuerza de flotación sobre el latón y nos dio 7.8 libras. Ok, me faltaría la fuerza de flotación sobre el hule espuma y el peso del hule espuma. Afortunadamente esos dos los podemos relacionar en términos del volumen del hule espuma. Entonces vamos a escribirlo de la siguiente manera. El peso del hule espuma o de la boya formada por hule espuma sería el peso específico de ese material por el volumen de ese material. Le voy a llamar volumen del hule espuma. Y a su vez, la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre el hule espuma se puede determinar. Es el peso del agua que desplaza el hule espuma. Entonces sería peso específico del agua por el volumen desplazado. Y el volumen desplazado es el mismo volumen de este hule espuma.
Entonces, yo conozco todo, nada más hay que sustituir. El peso del hule espuma se puede determinar en términos del volumen y la fuerza de flotación del hule espuma se puede determinar en términos del volumen del hule espuma. Nada más hay que sustituir y tendríamos que despejar el volumen del hule espuma. Lo que sigue es sustituir entonces en el balance de fuerzas verticales. La fuerza de flotación sobre la espuma, comentamos que se sustituye como peso específico del agua por el volumen del cuerpo. Ya calculamos la fuerza de flotación sobre el latón, nos dio 7.8, el peso del latón es conocido. Es menos 67 libras, negativo porque es descendente. Y el peso del hule espuma o de esta boya sería el peso específico por el volumen de hule espuma. De aquí mi única variable sería el volumen del hule espuma y ese volumen lo vamos a despejar. Despejando, despejen BF. Lo que puedo hacer aquí es... es lo siguiente, yo tendría que peso específico del agua por volumen del hule espuma menos peso específico de la espuma por volumen del hule espuma es igual a, estos los vamos a colocar a la derecha con signos opuestos, 67 libras menos 7.8 libras fuerza también, y de ahí hay que factorizar BF y despejar. Volumen de la boya de hule espuma sería 67 libras menos 7.8 libras entre la diferencia de pesos específicos. Peso específico del agua menos peso específico del hule espuma. Peso específico del agua, comentamos que valía 62.4. Esto en libra fuerza por pie cúbico, esto para el agua. Y el peso específico del hule espuma, me dicen que es 4.5 libra por pie cúbico. Se entiende que por ser menos denso que el agua debe de flotar. Entonces, hay que hacer esta operación. Arriba tengo libras, las unidades del denominador son libras entre pie cúbico. Entonces esto me da en pie cúbico. Es F menos H2O, ¿no? El resultado va a ser entonces en pies cúbicos si ronda más o menos un pie cúbico. ¿Cuánto les da el volumen? 1.022. Pies cúbicos. Ok. Ese es el resultado. Entonces necesito 1.02 pies cúbicos para que este hule espuma pueda soportar el latón. Noten que no nos dice de qué forma es el hule espuma, no nos dice de qué forma es la boya. Les comentaba, puede haber diferentes tipos, podría ser esférica, podría ser una especie de torre. Con ese volumen, si esto fuera una esfera, yo podría calcular su radio, su diámetro o todas sus magnitudes geométricas. Entonces, ese sería el cálculo. ¿Cuánto nos daría, por ejemplo, el volumen del latón en pies cúbicos para comparar? ¿En pies cúbicos? Sí. 0.125. Ok, gracias. El volumen del latón en pies cúbicos 0.125 y el volumen de esta boya de espuma nos dio más o menos un pie cúbico, 1.022 pies cúbicos.
Entonces, bueno, noten que casi tiene que ser 10 veces más el volumen de la boya que el volumen del latón. Esto por la densidad. A su vez, por ejemplo, bueno, sabemos que el peso específico de esta boya era 4.5 pies cúbicos. No nos dan el peso específico del latón, lo podría calcular. Pero bueno, este ya es un dato conocido. Generalmente es proporcional el volumen, es inversamente proporcional el volumen al peso específico. Si este volumen es 1 a 10, es decir, 10 veces más grande tiene que ser el volumen de la boya que el volumen del latón, el peso específico es al revés. 10 veces más pequeño tendría que ser el peso específico del hule espuma. Esas son algunas relaciones que se pueden deducir del principio de Arquímedes. En este tipo de sistemas compuestos, generalmente el volumen de esta boya es inversamente proporcional al peso específico del latón. Y bueno, la constante de proporcionalidad es la fuerza de flotación. Si despejan de aquí, el volumen de la boya sería igual a una constante entre peso específico de la boya. Esa constante equivale al producto del volumen por el peso específico. Entonces, bueno, hay algunas relaciones inherentes al modelo matemático que me pueden servir más o menos para predecir a priori, antes de poder resolver el problema, cómo se puede comportar el volumen. Cómo se puede comportar el volumen del hule espuma con respecto al volumen del latón o al volumen del cuerpo que está aquí sosteniendo.